auditorio. ¿Qué opinan ustedes? Magdalena Carrera, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Luis Alberto, buen día al auditorio. Buenos días, Guillermo Noriega, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a todo el auditorio. ¿Quién empieza? A ver, Magdalena, el PRI, 88 años, Sonora recuperado, presidencia tambaleando. Es un PRI, 88 años, la propia edad lo dice, es un partido avejentado, y me preocupa mucho justamente el discurso de Enrique Peña Nieto, porque muy preocupante porque vuelve al antiguo PRI, y por cierto, no en las mejores condiciones, como que no es el mejor líder que los priistas pudieran tener ahorita al frente, diciendo lo que dijo el presidente de la República. El 4 de junio en México viviremos la elección en Coahuila, son elecciones ordinarias, el Estado de México, Nayarit y Veracruz. En Coahuila lo que vamos a ver es la elección de gobernador, 25 diputados, 38 elecciones de ayuntamientos. En el Estado de México es solamente el gobernador o gobernadora lo que vamos a elegir. En Nayarit tenemos a gobernador, 30 diputados, 20 elecciones en ayuntamientos. Y en Veracruz solamente son los 212 ayuntamientos, o sea, son los 4. Pero a mí lo que me está preocupando es este discurso como triunfalista de parte de el líder del Revolucionario Institucional, porque no tiene la calidad moral para hacerlo. Es decir, el tema de la corrupción dentro de su propio gabinete o las acusaciones que han sido reiteradas y el apoyo que él mismo dio al gobernador Duarte de Veracruz en su momento, pues lo pone realmente como que no es el presidente que le hace bien a su partido, y mucho menos después de la elección de Ochoa al frente de liderazgo justamente del Revolucionario Institucional, porque Ochoa ni siquiera tenía trayectoria dentro del partido. Yo creo que es un partido que está fracturado porque sí hay gente con más trayectoria, con pesos, lo mencionaba aquí ya José Antonio Crespo, del gobernador, por ejemplo, de Querétaro, pero está el Partido Revolucionario Institucional, siento yo, como cooptado por una camarilla que es la gente del presidente de la República ahí. Yo creo que ha de ser como incómodo para muchos de los que sí son priistas con muchísima trayectoria que haya llegado Ochoa. Yo creo que llega muy dividido, y que, bueno, pues vamos a esperar el 4 de junio. Si ya perdieron en el 2016 12 de las, prácticamente el 100% de lo que esperaban ellos ganar en el 2016, no creo yo que estén en mejores condiciones en el 2017. Memo. Bueno, me gustaría decir que no hay que olvidar la crisis del sistema de partidos que tenemos en nuestro país, y esta crisis del sistema de partidos pues, no le es exclusiva al PRI, o sea, le tiene esta crisis, lo tiene pues en la lona a los partidos políticos en general. Ahora, desafortunadamente es el único mecanismo pues más o menos viable para llegar a un puesto de elección popular, sin contar pues que, o más bien tomando en consideración que la vía independiente es compleja, no es sencilla, aunque pues tenemos varios ejemplos de que sí se puede por la vía independiente, y ejemplos también de lo complicado que termina convirtiéndose que lo que es gobernar un estado con, o más bien sin la posibilidad de tener bancadas a tu favor. El caso del Bronco, de Jaime Rodríguez, es bastante, sintomático. Yo quiero decir que, pues sí, efectivamente, 88 años de un partido que ha intentado, pero que no ha logrado, pues rejuvenecerse. Prácticamente el evento es como haber tomado un viaje en la máquina del tiempo y regresar a la década de los 70. El evento es un evento arcaico, las formas las mismas,
bueno, tal vez con la salvedad de que ahora el presidente se pasea por el auditorio tomándose selfies con los ahí presentes, pero las formas siguen siendo las mismas, las caras siguen siendo las mismas, los apellidos siguen siendo los mismos, los grupos de poder igual. Es decir, en general creo que le ha faltado al PRI un cambio generacional de liderazgo, una transición de liderazgo que permita que pues no sean, o sea, que quienes tienen como opción o la pueden tener como opción, pues vean un cambio de fondo real, de que hay, digamos, una orientación diferente del partido, pero no lo existe, pues, y pues sí llama también mi atención, pues cómo el presidente señala que la izquierda es un salto al vacío, cuando él es el que tiene atado a su propio partido político, y él es el que lo lleva precisamente al precipicio, a su propio partido político. Muchos priistas se han señalado y han levantado la voz incluso en contra del mismo gasolinazo, y el hecho de que el presidente lo mencione en su discurso también y se trate de justificar frente a su propio partido, pues es porque sabe que precisamente esa atadura, ese peso que él significa para su propio partido, pues es lo que ha generado y va a generar debates electorales. Pues ahora, sí es cierto que hay una diferencia entre lo que es la marca a nivel nacional y el pésimo desempeño de Enrique Peña Nieto en el gobierno federal y lo que sucede en los estados, ¿no? Pero si quieren ahorita lo comentamos esa parte. Por ejemplo, ¿tú ves esa diferencia? Yo sí, bueno, a la Marilena y luego contigo, Memo. sí hay diferencias. Sin embargo, lo que más permea, y estoy totalmente de acuerdo con Memo, que el sistema de partidos que nos costó tanto a los ciudadanos empujar, digamos, a partir de los finales de los años 70 con la gran reforma electoral que impulsó Jesús Reyes Heroles, no ha logrado cuajar. Tenemos efectivamente un desdibujamiento de los partidos políticos porque hay un cambio en el mundo de cómo hacer las cosas de maneras diferentes a través de la participación ciudadana. Yo creo que lo que irrumpe con todo esto, con todos los partidos, es cómo participa la ciudadanía. Pues ya tenías la semana pasada la entrevista muy interesante, por cierto, a Emilio Álvarez y Casa con Ahora o Nunca. Es decir, todas estas cosas que se le suman a los partidos le resta. Ahora, hay efectivamente, creo yo, mayor responsabilidad, hasta ahorita lo hemos visto en el gobierno local de la gobernadora Claudia Pavlovich. Vemos intentos por hacer un muy buen gobierno, todavía es muy temprano para saberlo, y me preocupa que se esté mencionando tanto porque puede el equipo desenfocarse y hacer empezar a hacer el trabajo para que la gobernadora sea presidenta. Digo, sería algo muy positivo para el Estado, sin embargo, también muy problemático que no se concentre en lo que tiene que hacer en este momento. Vivimos también uno de los sistemas electorales más caros. Nos cuesta mucho la desconfianza que tenemos, y yo creo que en ese sentido también lo mencionaba Memo Noriega. Vemos a un PRI de los años anteriores a los 80, que fue cuando realmente el PRI trató de hacer una reforma democrática muy interesante, que fue de donde se fortalecieron otros partidos políticos, y quien ha estado, por ejemplo, en el Plutarco Elías Calles, a mí me ha tocado estar varias veces cómo se comporta la clase política. Yo creo que no están en su mejor momento. Yo creo que fue incluso un evento desangelado el que vivimos este pasado sábado 4 de marzo ahí en el Plutarco Elías Calles del PRI. ¿Cómo ves, Memo? Otro sonoro aquí, y también la posibilidad de la gobernadora, lo que dice Marilena me preocupa por la distracción que puede causar, y todavía no es momento. Hay intentos, pero no es momento. ¿Tú qué dices? Yo creo que flaco favor le hacen a la gobernadora quienes la promueven
pues le estarían haciendo realmente un daño, y creo que incluso la sociedad civil no estaría muy de acuerdo en que pues se chapulinee, como se dice de una u otra forma, dejando inconcluso la labor. Aquí yo no creo que esto sea real. Yo creo que sí tiene posibilidades de lograr una candidatura, por supuesto que sí, pero que de ahí a que la quiera hay una distancia, creo que bastante grande. Y lo que sí creo es que sí ha habido diferencias, pues, o sea, es decir, recordemos que el PRI del 2000 en adelante, cuando pierde la presidencia, pues se resguarda todo su poder en los gobiernos subnacionales, en los gobiernos de los estados. Fueron pues quienes, donde se mantuvo el PRI, digamos, rearticulándose para poder retomar la presidencia 12 años después. Y lo hizo pues con un sindicato de gobernadores, en aquel entonces pues y hasta el día de hoy conocido como la CONAGO. Se presionaron a los presidentes panistas, se quedaron con muchos excedentes petroleros, se derrochó el dinero de una manera impresionante, pero bueno, esa es una historia. Sí se puede, o sí ha podido el PRI, ya entendió cómo incluso sin la presidencia sobrevivir y mantener las posibilidades de estar en la jugada. Y ahí es la frase esta de que juego que tiene desquite ni quien se canse, pues ellos lo tienen muy claro en ese sentido. Y lo que sí me importa es que hay que señalar que por mucho el buen desempeño que pueda haber a nivel local, la sumatoria de este buen desempeño de los gobernadores a nivel local no necesariamente quiere decir que va a haber una aprobación a nivel general o incluso oportunidades de ganar. Lo podemos ver con gobernadores muy bien evaluados, pero no necesariamente la marca a nivel nacional puede llegar. Yo creo que la pregunta, Luis Alberto, tendríamos que pensar en cómo llegan o cómo van a los grupos internos del PRI a poder enfrentar los comicios de este año y el que sigue. Si el grupo Atlacomulco se va a quedar, por ejemplo, con las posiciones que se puedan mantener en el 2018, creo que ahí es donde va a estar la principal guerra, incluso la más cruenta, incluso antes de las mismas elecciones. Si se van a fracturar, si los tecnócratas se van a ir, si va a haber alguna nueva generación que se imponga. Creo que es justamente en este momento en el que se tienen que empezar a dar estos movimientos y a ver qué va a pasar con este partido, que yo sí creo que va a seguir siendo no una fuerza política que se va a seguir defendiendo, cuyos grupos de interés y grupos de poder al interior no van a permitir soltarlo tan fácilmente, y por eso creo que es importante ponerlo y verlo como fenómeno. Hay incluso movimientos que trascienden los mismos partidos políticos, ¿no? Y ahora habrá que verlo como tal. Digo, un ejemplo muy claro fue cómo los amigos de Fox, Asociación Civil, trascendió y le pasó por la derecha al mismo Partido Acción Nacional. Este tipo de movimientos, digamos, paralelos, creo que son fenómenos que se van a ir dando precisamente por lo acartonado del sistema de partidos y por esta crisis que existe, que pues, la verdad yo sigo insistiendo, ¿no? Tengo que hacer un problema. Tengo que hacer un corticivo con ustedes, si me permiten. Volvemos. Claro que sí. De millones de lactobacilos casei shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal.